en pro de la formación continua de los profesionales sanitarios en esta patología y queriendo sensibilizar a la sociedad sobre la problemática que sufren los pacientes con cáncer sarcoma, ASARGA, la Asociación de Sarcomas de Galicia, organiza nuevamente un webinar, en este caso sobre inmunoterapia en sarcoma. Buenas tardes, buenas tardes, soy Rocío Fernández, voluntaria de ASARGA. Bienvenidos, el evento va a ser grabado para su posterior difusión en nuestro canal de YouTube. Quisiera dar las gracias, por supuesto, a todos los asistentes y a nuestro patrocinador, a la farmacéutica GSK, así como a nuestros colaboradores, la Agencia del Conocimiento en Salud del SERGAS, el Servicio Gallego de Salud, la farmacéutica Farmamar y al Call Center Sanitario. Nuestro primer ponente sería don Antonio Fernández Campa, gerente de la Agencia del Conocimiento en Salud del Servicio Gallego de Salud, que finalmente por motivos de agenda no ha podido acompañarnos esta tarde, pero que sí nos manda un mensaje a través del siguiente vídeo. Buenas tardes. En primer lugar, el agradecimiento a ASARGA, primero por la convocatoria de esta jornada y en segundo lugar también por la amabilidad de contar con nosotros para poder acompañarles en estos momentos. Felicitaros por la oportunidad y por el avance que supone el tema que habéis planteado en la jornada de hoy. Precisamente la semana pasada se formalizó un convenio marco de colaboración entre la Consejería de Sanidad, el Servicio Gallego de Salud y la Universidad de Santiago de Compostela para la puesta en marcha de un centro de fabricación de medicamentos CAR-T, es decir, y también de otros medicamentos de inmunoterapia celular avanzada en Galicia, y también para la creación de una unidad mixta de investigación en la materia. Bueno, quiero resaltar esto porque es importante no solo disponer de este centro de fabricación que puede permitir el acceso eficaz, eficiente y equitativo a los pacientes gallegos, sino también contar con una unidad de investigación para ver cómo nos vamos desarrollando en estas nuevas terapias. Porque esto, bueno, es el comienzo, es decir, la inmunoterapia, que al final es utilizar la capacidad natural que tiene el sistema inmunológico para detectar y destruir células que son anormales, probablemente es el futuro de la oncología. Y es una terapia que además está demostrando su eficacia. No solo con las hemoterapias malignas con las que se inició, sino también con tumores sólidos y probablemente con otras patologías para las que habrá que trabajar y habrá que seguir avanzando. La realidad es que no se conoce muy bien porque en unos pacientes tiene una buena reacción ante el tratamiento y en otros casos no es exactamente así. Pero lo cierto es que en los casos en que está indicado se ve que tiene este tratamiento una alta tasa de eficacia, y además que esta alta tasa de eficacia se manifiesta en pacientes que no han respondido anteriormente a otras líneas de tratamiento. Por eso estamos avanzando hacia probablemente lo que se va a llamar una nueva frontera de la medicina. Avanzando hacia lo que es un reto muy importante para los servicios de salud, como el Servicio Gallego de Salud. Es un reto logístico, es un reto económico y es un reto también clínico, todo ello para que el paciente pueda recibir el tratamiento que sea eficaz en cada caso. Y esto no es fácil. Se tratan de tratamientos que tienen una alta toxicidad y que hay que saber gestionar, que nuestros profesionales tienen que gestionar. Se tratan de fármacos que estimulan al sistema inmunitario para atacar células tumorales, pero que podrían también identificar tejidos sanos como extraños y atacarlos también. Por tanto, esto implica un trabajo muy colaborativo entre profesionales de muchas especialidades, y esto incrementa este concepto de reto que les estaba transmitiendo. Pero también, al mismo tiempo, es un estímulo. Es un estímulo para los profesionales, como es también un estímulo para nosotros que una asociación de pacientes participe de un modo tan activo, no solo para las acciones habituales de compartir y ayudar a otros pacientes que comparten su misma enfermedad, sino también en este caso para tratar de ayudar a trasladar el conocimiento científico a los profesionales del Servicio Gallego de Salud o de otros servicios de salud. Muchas gracias por ello a ASARGA,
su presidenta, a Yara, a Rocío, bueno, y a todas las personas que participáis en la asociación y que hacéis posible este tipo de actividades. Entre ACIS y Asarga hemos formalizado un acuerdo de colaboración para tratar de facilitar la difusión de estas actividades, del cual bueno, estamos muy satisfechos y por tanto bueno, lo que nos marca es un camino en el que seguiremos colaborando en el futuro. Muchas gracias. Dar las gracias a don Antonio Fernández Campa, nuevamente gerente de la Agencia del Conocimiento en Salud, del SERGA, por sus palabras. Ustedes me van a permitir esta licencia, pero yo quiero esta tarde tener unas palabras de recuerdo, de admiración y de gratitud a Izarbe Gil. Para quien no la conozcáis, Izarbe es una joven aragonesa de 20 años que lamentablemente falleció hace una semana después de padecer durante más de casi 5 años un sarcoma de Ewing. Mi admiración por tu heroica lucha contra la enfermedad y por la manera que tuviste de encararla. Mi gratitud por tu maravillosa iniciativa, Girasoles para Izarbe, para la recaudación de fondos para crear becas de investigación en sarcomas a través de la venta de estas pulseras solidarias. Mi reconocimiento también a la familia Absatur y en especial a tu madre, a Susana, que continúa con el proyecto que tú creaste. Decirte, querida Susana, tu hija con su iniciativa ha creado unos cimientos sobre los que se sostendrán futuros proyectos de investigación que abrirán puertas y darán opciones terapéuticas a las familias afectadas por esta terrible enfermedad y por lo tanto los pacientes curados del futuro llevarán por siempre el nombre de tu hija, de Izarbe, la historia de su vida. Os abrazo en la distancia. Ahora me gustaría dar paso y saludar a la presidenta de Asarga, doña Yara Mantiñán. Buenas tardes. Buenas tardes, Rocío. Bueno, primero mostrar mis condolencias en mi nombre y en nombre de todo el equipo de Asarga, a Izarbe y a su familia. Si recordáis, la entrevista con Izarbe fue una de las primeras que hicimos en Asarga y bueno, la verdad es que tuvo muy buena acogida y supongo que es una persona que todos recordaremos de una manera especial. Decir que estamos ahí, que Asarga no solo está con el paciente, sino también con el familiar. Muchas veces lo hablo con Carolina, que nos parece incluso más heroico la función del familiar que del paciente, ¿no? En el sentido en que a nosotros nos ha tocado esto, pero el familiar es el que tiene que estar día a día y todo se centra en el paciente, ¿no? Entonces, bueno, que acompañamos a los familiares en su lucha, en su duelo y que no nos separamos de ellos en ningún momento y que no están solos. También, bueno, quería decir que muchas gracias a la doctora Claudia Valverde, que es la presidenta del GEIS, el Grupo Español de Investigación de Sarcomas, y a África González. Todos en Galicia creo que conocemos a la doctora África González porque, bueno, es pionera en inmunoterapia y la verdad es que me siento muy orgullosa de tener este panel de mujeres, además, tan competentes y tan profesionales, ¿no? Que creo que nos van a brindar una charla estupenda y que a todos nos va a encantar. Los que me conozcáis sabéis que soy firme defensora de la inmunoterapia en sarcomas. Yo misma he experimentado un ensayo abierto por el grupo GEIS en Virgen del Rocío y la verdad es que con buenos resultados. Es cierto que, como decía Fernández Campas, tiene efectos secundarios severos y la toxicidad hay que saberla controlar. De hecho, mi caso salí del ensayo por la toxicidad. Y sí que recomiendo a todo el mundo, sobre todo a los pacientes que no tenemos opción, como por ejemplo es mi caso, que muchas veces ya no sabes quedar en una segunda línea de tratamiento, que exploren estos ensayos, que se pongan en contacto con el grupo GEIS. Y bueno, desde Asarga siempre, como sabéis, siempre colaboramos de una manera muy estrecha con ellos para que tengan todo este conocimiento y el alcance de estas nuevas terapias en sus manos, que yo sí que creo, igual que Fernández Campa, que es el futuro. Darle gracias a ACIS por el convenio que ha firmado con Asarga. Hemos trabajado muy duro, 24 horas, los que nos conozcáis lo sabéis, pero está dando sus frutos y por primera vez los sanitarios gallegos bueno, pues van a poder tener derecho y escuchar todo este tipo de charlas que estamos haciendo desde Asarga. Por supuesto, darle gracias a los patrocinadores, Farmamal, Core Center Sanitario, GSK y también a los anteriores, ¿no? Roche y la Fundación Maripaz Jiménez Casado, ya que sin ellos, sin vuestra ayuda, sin las colaboraciones pequeñas de todos los socios, Asarga no existiría. Así que seguimos informando, seguimos estando con vosotros, con los familiares, acompañándoos día a día y espero que os guste este webinar y gracias por estar aquí. Muchas gracias, Yara. Gracias.
Quiero dar la bienvenida y las gracias, leyendo una breve biografía suya, a la doctora África González Fernández. Ella estudió medicina y cirugía con premio extraordinario y realizó el doctorado en la Universidad de Alcalá de Henares. Realizó la especialidad de inmunología en la Clínica Puerta de Hierro de Madrid y una estancia postdoctoral de 4 años con el doctor César Mistey, premio Nobel de la técnica de obtención de los anticuerpos monocleales en el Laboratorio de Biología Molecular de Cambridge. Se incorpora a la Universidad de Vigo en 1996 para iniciar un área nueva en inmunología, única en Galicia. Actualmente es catedrática de inmunología, lidera un grupo de investigación en inmunología, trabajando en vacunas, inmunoterapia, nanomedicina, con más de 140 artículos, algunos en revistas como Nature, Natural Nanotechnology, PNAS, etc. Y tiene 4 patentes. Ha dirigido 18 tesis doctorales. Ha sido directora del Centro de Investigación Biomédica durante 10 años, Centro de Excelencia Gallego, y fue presidenta de la Sociedad Española de Inmunología desde 2016 hasta junio de 2020. Ha sido nominada al EU Woman Innovation Prize como copromotora de la spin-off company Nanoimmunotech. Ha recibido diversos premios en la empresa y también por su trayectoria científica, ponente invitada en muchos foros, lleva a cabo tareas divulgativas sobre todo durante la pandemia de la COVID-19. Ha recibido diversos premios: Müller Científica 2018, Mejor Trayectoria Profesional Empresarias de Galicia 2019, Premios Executive de Galicia 2020, Premio Woman CEO 2020, seleccionada lista Top 10 Vigueses del Año, investigadora distinguida para el Chacobeo 2021 y es académica de la Real Academia de Farmacia Gallega desde 2019. Buenas tardes, doctora González. Hola, hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la presentación y sobre todo, bueno, por la invitación de Asarga para, bueno, dar difusión de qué es el papel tan importante, bueno, que tiene la inmunología en muchas enfermedades y sobre todo también el camino que se está iniciando con la inmunoterapia. Me parece que estos webinars yo creo que son una iniciativa muy buena para dar difusión y que también que la asociación pues os conozca y os conozca la sociedad y incluso yo misma, ¿no? Yo me he dedicado durante bastantes años a los anticuerpos monoclonales y también a hacer vacunas e incluso vacunas antitumorales, no concretamente en sarcoma. Actualmente estábamos trabajando en cáncer de páncreas. Lo que me habíais comentado era hablar sobre el papel de la inmunología y su relación con el cáncer. Y bueno, voy a presentar, si me permitís, voy a compartir la pantalla e iniciamos la charla. Creo que me tenéis que dejar compartir pantalla. Ahora, perfecto. Vamos a ver si está... ¿Lo veis bien? Sí. ¿Sí? Perfectamente, sí. Bueno, pues he titulado la charla Inmunología y Cáncer Immunopower, ¿no? Para, bueno, mostrando pues, el poder que tienen las células inmunitarias en el reconocimiento y en destrucción de células tumorales. Y me gustaría empezar hablando de que el sistema inmunitario ha habido un cambio de paradigma en los últimos años porque siempre se ha pensado que el sistema inmunitario, su función principal era la defensa frente a los patógenos. Pero en realidad es un sistema de reconocimiento de los elementos propios y son capaces el sistema inmunitario de diferenciar lo propio de lo extraño. Y esto se pone en evidencia en el rechazo de los trasplantes. También ya desde hace algunos años, gracias a una investigadora que se llama la doctora Polly Mathinger,
se conoce que el sistema inmunitario también responde frente a las señales de peligro, incluso produciendo inflamación aunque no haya entrado un patógeno. Un ejemplo muy claro es, por ejemplo, en la gota, donde se producen depósitos de cristales de ácido úrico en personas que tienen el ácido úrico elevado. Bueno, pues se inflama y duele, por ejemplo, pues el dedo en los pies, y esto es porque determinadas moléculas, incluso propias del individuo, ponen también en marcha respuestas inflamatorias. Y por último, algo que durante mucho tiempo se pensaba que el sistema inmunitario no respondía frente a los tumores, y gracias a los últimos estudios se sabe que las células del sistema inmunitario ejercen también una inmunovigilancia tumoral. Pero, claro, el problema es que si el sistema inmunitario tiene que diferenciar lo propio de lo extraño, ¿cómo va a hacer una inmunovigilancia tumoral cuando las células tumorales son células propias? Bueno, pues el sistema inmunitario tiene que aprender a ser tolerante frente a las células del propio organismo. También tolera el feto en el embarazo. Estamos también con todo un entorno de microbiota, patógenos como pueden ser bacterias, virus, parásitos, etcétera, en el que tenemos que convivir en armonía, y también, bueno, pues nos pueden cambiar tejidos de sitio, como puede ser la piel de una localización a otra o un diente de un sitio a otro. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que no hay que olvidar que el tumor son células propias. Y parte de la toxicidad que veremos al final y que seguramente comentaremos, viene en parte porque al activar el sistema inmunitario, no solamente estamos llevando las células frente al tumor, sino que también podemos estar llevándolo frente a nuestras propias células sanas. ¿Cómo funciona el sistema inmunitario? Bueno, pues las células funcionan tocándose, y tienen que tocarse físicamente muy próximas. Tienen que hacer prácticamente parecido a lo que hacen las neuronas cuando conectan con las células musculares o con otras neuronas, y de hecho se llama así, se llama sinapsis, ¿no? A esta interacción tan importante y tan cercana. Pero también lo hacen liberando sustancias. Estas sustancias se pueden utilizar en células que están próximas, como se muestra aquí en el esquema, pero también a distancia, y puede tener efecto endocrino, por ejemplo, activando cosas en el hígado o producir fiebre porque llega al hipotálamo, y tenemos todo un conjunto de sustancias que se conocen como citocinas, cuando van a tener una función, pues, de inducir la proliferación, la diferenciación, y también si atraen a otras células se conocen como quimiocinas, que tienen función atrayente. Bueno, ¿qué células son las que van a participar? Y me voy a centrar focalizándolo ya directamente en el cáncer. Bueno, pues hay una serie de células que van a intentar destruir el tumor, que se encontrarían en esta parte del esquema. Tenemos sobre todo linfocitos, que hay unos linfocitos que se llaman helper, que ayudan, otros que son citotóxicos, que son los que van directamente a destruir el tumor. Tenemos también unas células que se llaman asesinas naturales, o células natural killer en inglés, NK, que también matan directamente a las células tumorales. Tenemos macrófagos, un tipo de células dendríticas, y estas citoquinas que decíamos, como la interleuquina 2, la interleuquina 12 y otras, que su papel es, si participan activamente, van a ayudar a destruir el tumor. Sin embargo, tenemos también todo un conjunto de células que van a participar en el control de la tolerancia frente a nuestras propias células. Y aquí vamos a tener
otro tipo de linfocitos T helper que se llaman 2, otro tipo de macrófagos que se llaman M2, otro tipo de células dendríticas, células mesenquimales, células reguladoras y también todo un conjunto de citoquinas. Entonces, va a depender del balance de estas fuerzas lo que haga que podamos activar a nuestro sistema inmunitario para eliminar a las células tumorales. Entonces, las células que podemos ayudar a que se destruya el tumor van a ser tanto células innatas, estas tres que veíamos, las dendríticas, linfocitos y macrófagos, y también células específicas como los linfocitos helper y los linfocitos citotóxicos. Y vamos a tener que vencer a las células que están protegiendo la tolerancia a lo propio, que están indicando que estas son células propias del organismo y por tanto intentan evitar que haya una respuesta frente a ellas. Y aquí es lo que tendríamos, su función fisiológica es la tolerancia a lo propio. Entonces, ante este equilibrio, este difícil equilibrio, es donde surge cómo podemos activar al sistema inmunitario y podríamos hacerlo de distintas maneras. Intentar ayudar a que reconozca mejor al tumor. Puede haber situaciones en las que el sistema inmunitario reconoce el tumor, pero tenemos que ayudar a eliminarlo. O, por otra parte, bloquear esas células que estaban participando en la inhibición de la célula. Entonces, surge así la idea de utilizar componentes del sistema inmunitario o elementos que nos puedan ayudar con una determinada combinación de elementos, que es lo que vamos a ver un poco ahora en más detalle. Cómo vamos a poder ayudar a reconocer al tumor, cómo vamos a poder ayudar a eliminarlo o bloquear todos esos componentes celulares y de citocinas que están participando en la inhibición celular. Hay distintos tipos de inmunoterapia, como es la utilización de patógenos, bacterias o toxinas, ahora comentaré un poco más. También podemos utilizar esas citocinas, como es el caso de la interleuquina 2, que se ha demostrado que puede utilizarse para los cánceres renales. También todo un conjunto de anticuerpos que los podemos crecer en grandes cantidades y que van a poder ir dirigidos frente a sustancias, factores de crecimiento o para bloquear interacciones entre unas células y otras, que ahora veremos. También el desarrollo de vacunas antitumorales o el uso de células dendríticas para ayudar a que los linfocitos citotóxicos maten al tumor. También podemos usar linfocitos infiltrantes del tumor o virus que directamente infecten y se llaman oncolíticos porque van a matar al tumor. O también la terapia CAR-T, que es la utilización de linfocitos T que se modifican mediante virus para que lleven en su superficie un receptor parecido a un anticuerpo, y esta célula T va a ser capaz de reconocer directamente al tumor y eliminarlo. También hay otro tipo de activación que es lo que se conoce como muerte inmunogénica. Vamos a ver rápidamente algunos de estos conceptos, y uno de ellos es el uso de patógenos. Esto es un concepto clásico, se vio que pacientes que tenían infecciones por erisipela y que tenían tumores, sobre todo por ejemplo tumores de cuello, le disminuía el tumor. Entonces el doctor Coley, viendo estas evidencias, desarrolló el crecimiento de bacterias y utilizaba esos sobrenadantes para el tratamiento de los tumores. Este es un artículo del año 1908 que apareció en el New York Times, donde ponía las bacterias de la erisipela como una cura para el cáncer.
Años más tarde, cuando se descubre el bacilo de Calmette-Guerin, que es una micobacteria bovis, se empiezan a hacer experimentos e investigaciones en modelos animales, sobre todo por el doctor Old, y llevaría a que unos años más tarde la FDA, que es la agencia americana, autorizara en el año 76 la instilación de bacterias a través de directamente a la vejiga urinaria para la eliminación de tumores en esta localización. Gracias a esto, tanto al doctor Coley como al doctor Oll se les considera los padres de la inmunoterapia antitumoral. Tengo que decir que por la toxicidad que había y el poco control, digamos, de las toxinas producidas por el doctor Coley, esta terapia ya no se utiliza. Pero a partir de aquí se empezaron a ver si otras bacterias modificadas genéticamente, como la Salmonella, Listeria, Lactobacillus, etc., podían tener también un efecto sobre tumores. Por ahora el efecto es muy, muy limitado. Con respecto a los virus oncolíticos, la idea del virus oncolítico es que necesita la replicación y para ello las células tumorales que se replican y proliferan mucho, van a producir gran cantidad de virus. Esto va a permitir que estas células mueran, haya una lisis celular, y por otra parte esta liberación de partículas víricas va a hacer que puedan ser diana para el sistema inmunitario, para que los linfocitos citotóxicos puedan matar a estas células. Sin embargo, las células sanas no va a haber replicación vírica y la infección no va a progresar. Bueno, con respecto a los virus oncolíticos, hay varios en ensayos clínicos. Se han aceptado ya, hay algunos ya aceptados, uno de ellos en China y también con el virus herpes, y hay otros en investigación como reovirus para tumores cerebrales o el virus marava para tumores de mama. En el caso del uso de otras bacterias, en realidad en el campo del cáncer está muy restringido y solamente se ha demostrado para una infección que se llama el Clostridium difficile el trasplante de microbiota de personas sanas a una persona enferma. Por ahora no hay concluyentes con otras patologías y esto también en parte es porque toda esta microbiota pues son los grandes desconocidos, ¿no? Y además tenemos una enorme variedad, como demuestra aquí este esquema, como están anotando la cantidad de bacterias que tenemos. Bueno, ¿qué otros tipos de inmunoterapia existen? Bueno, por una parte, los anticuerpos monoclonales. Los anticuerpos que nosotros generamos frente a patógenos, su función lo que tienen es neutralizar, y lo estamos viendo ahora también con esta pandemia, que lo que queremos es generar con las vacunas es anticuerpos que neutralicen y que ayuden a eliminar a los patógenos. Estos anticuerpos van a facilitar que los fagocitos, los macrófagos, destruyan a estos virus o a estas bacterias. También los anticuerpos van a ayudar a esas células asesinas a destruir las células tumorales, le van a decir a la célula NK dónde tiene que liberar los gránulos para matar a la célula. Y también tenemos todo un conjunto de proteínas que se activan en cascada, que se llaman complemento, porque complementan la acción de los anticuerpos y su función va a ser destruir patógenos. Estos anticuerpos, al unirse a la superficie de una célula, puede ser de una célula tumoral, ponen en marcha toda una cascada lítica que finalmente lleva a la formación de poros en las células diana. El problema que se planteó ya desde hace ya algunos años era que cuando nosotros nos enfrentamos frente a un virus, frente a un patógeno, podemos producir distintos anticuerpos. Pero ¿cómo podemos conseguir un único tipo de anticuerpo, como el que se muestra en la imagen, uno solo y en grandes cantidades? Bueno, pues esto no era posible hacerlo hasta que los doctores César Milstein y George Keller, tuve la fortuna de trabajar con el doctor Milstein, desarrollaron una técnica, es bastante más compleja que lo que se muestra en la diapositiva, pero la idea era
unir y combinar una célula B, que es la que produce el anticuerpo de interés, fusionarla físicamente, unirla físicamente con una célula B tumoral, que es lo que se conoce como mieloma. Es una célula tumoral que se divide. Esta unión de una célula B específica con una célula de mieloma que tiene la inmortalidad, consigues una célula híbrida o hibridoma que tiene las características de los dos. Va a producir el anticuerpo deseado y además va a poder crecer de forma inmortal. Al anticuerpo producido por esta célula híbrida, que vamos a tener muchos, pero todos iguales porque proceden de un solo clon, se denominó anticuerpo monoclonal. A partir de esta técnica, que en realidad lo que utiliza es, se vacuna a un animal, como puede ser un ratón, una rata, las células de bazo, después se hace una fusión física mediante agentes químicos, estas células híbridas se separan en cultivo y finalmente podemos tener y guardar estos hibridomas, cada uno de ellos produciendo un anticuerpo monoclonal. A partir de una fusión podemos obtener distintos hibridomas, cada uno de ellos productor de un anticuerpo. Esto les valió el premio Nobel en el año 84 y a partir de ahí fue un antes y un después en las técnicas de diagnóstico en los hospitales. Ya prácticamente muchísimas de las técnicas que se emplean en los laboratorios emplean anticuerpos monoclonales, tanto para la detección, por ejemplo, de hormonas, el diagnóstico de tumores, en anatomía patológica, la identificación de agentes infecciosos, detección de drogas de abuso, detección de antibióticos, en los test de embarazo. También los pacientes, por ejemplo, hemofílicos o que reciben citocinas, se necesitan los monoclonales para purificar estos compuestos. También el diagnóstico in vivo, aunque tengo que decir que esto no ha avanzado tanto como se creía, porque estos anticuerpos pues irían como balas mágicas a localizar el tumor y si van con un elemento radioactivo. Hay algunos anticuerpos marcados con elementos radioactivos, pero no ha avanzado tanto como en el campo del diagnóstico y, por supuesto, el de la terapia. La terapia ha habido un antes y un después en enfermedades autoinmunes, asma, degeneración macular y, sobre todo, en cáncer. Actualmente hay más de 500 anticuerpos entre aprobados y en fase de aprobación para enfermedades autoinmunes como lupus, artritis reumatoide, para enfermedades alérgicas como el asma, esclerosis múltiple, hipercolesterolemia, enfermedad de Crohn, etc. y también frente al cáncer. A partir del año 75 se han ido generando distintos anticuerpos que inicialmente eran de ratón, pero gracias a técnicas de ingeniería genética se fueron dejando, inicialmente los brazos eran de ratón y el resto eran con secuencias humanas, después se dejaron solo como los dedos en los extremos, que era por donde reconocía el antígeno, el anticuerpo y el resto era humano, hasta finalmente conseguir, que fue complejo, desarrollar anticuerpos completamente humanos. Esto tiene la ventaja de que ha ido disminuyendo la inmunogenicidad de los anticuerpos, siendo los anticuerpos humanos generan mucho menos rechazo que cualquier otro. ¿Cuál va a ser la función que tienen estos anticuerpos monoclonales? Bueno, pues si yo tengo una célula, por ejemplo, tumoral, imaginemos una leucemia de una célula B, el anticuerpo va directamente, puede mandar señales de muerte, puede activar complemento o puede llevar a otras células para que destruyan a esta célula tumoral. También lo que pueden es bloquear receptores de crecimiento. Si tenemos una célula tumoral que tiene un receptor, por ejemplo, el factor de crecimiento epidérmico, este anticuerpo bloquea este receptor. También podemos bloquear el factor de crecimiento, no su receptor. Si esta célula necesita, por ejemplo, la célula endotelial necesita una célula, un factor de crecimiento del endotelio, pues este anticuerpo captura a ese factor e impide que se una al receptor.
Y también lo podemos dar conjugados a isótopos o a fármacos, que lo que va a hacer es que cuando llegue a la célula se va a internalizar y va a introducir el fármaco en el interior de la célula. Pero uno de los elementos que ha cambiado el panorama, sobre todo de varios tipos de tumores, es anticuerpos frente a los puntos de control. Si vemos en este esquema una célula normal, a través de determinadas moléculas de membrana, hace que se paralice la activación de los linfocitos y los adormece. Esto lo hace a través de una serie de moléculas, como es esta molécula CD80, que toca esta estructura. Un linfocito, cuando ya se activó, para que vuelva al reposo, expresa esta molécula y esta interacción hace que este linfocito esté parado. Bueno, pues este efecto lo hacen también las células tumorales. Las células tumorales tienen una serie de moléculas en su membrana que lo que van a hacer es adormecer a los linfocitos T a través de distintas moléculas de esta molécula de membrana que es el PD-1. Bueno, pues se han desarrollado anticuerpos monoclonales tanto frente a esta molécula, el ligando del PD-1, también tenemos anticuerpos que bloquean esta molécula, el CTLA4, y también la propia molécula PD-1. ¿Y esto qué va a hacer? Pues que estos anticuerpos que que bloquean ahora estas señales, lo que se llaman puntos de control, van a hacer que estos linfocitos se despierten, se activen, proliferen y maten a esta célula tumoral. Entonces, estos anticuerpos se conocen como anticuerpos frente a los puntos de control. Aquí vemos un ejemplo, tenemos este anticuerpo que estaría tocando esta molécula y esto haría que esta célula T se expandiera, hubiera una proliferación y liberaría gránulos que están cargados de perforinas y granzimas y se incrementaría la capacidad lítica de estas células que están cercanas al tumor. Como antes decía, esto ha sido una gran revolución. Se han desarrollado varios inhibidores de la molécula PD-1, varios inhibidores del ligando del PD-1 y hay también anticuerpos que bloquean la molécula CTLA4. Como hemos visto en el esquema, el efecto que van a tener van a ser diferentes. Tanto unos van frente al linfocito T, mientras que otros van dirigidos frente a las células tumorales. Y por eso también es importante conocer si la célula tumoral expresa o no la determinada molécula. Bueno, es tan evidente el efecto de pacientes que ya no había resultado eficaz la terapia. Este es un caso, por ejemplo, de un melanoma que ha sido tratado con un anticuerpo monoclonal anti-CTLA4 y se ve cómo semanas después del tratamiento con el anti-CTLA4 el tumor desaparece por completo. Bueno, esto les llevó hace ya 3 años al recibir el premio Nobel a los doctores Allison y Honjo por descubrir las moléculas CTLA4 y PD-1. A partir de aquí también se han ido generando distintos anticuerpos, no solamente dirigidos frente a una célula tumoral, como puede ser una célula leucémica, sino también aproximar células T cerca de las células tumorales, por ejemplo, con anticuerpos biespecíficos que puedan ayudar a que esta célula T mate a la célula tumoral. Bueno, realmente el doctor Milstein, que falleció hace ya algunos años, hay que decir que la técnica no fue patentada por el instituto donde él trabajaba, aunque sí que indicó que los cultivos podían ser muy válidos para uso médico e industrial.
Se le ha considerado el padre de la inmunología moderna y, como antes decía, pues yo estuve trabajando con él. Aquí es unas semanas antes de marcharme del laboratorio, fue una foto que, digamos, de mi despedida, y este es un acto que le hicimos de doctor honoris causa por la Universidad de Vigo, que le había rechazado doctor honoris causa por muchas universidades y aceptó la de la Universidad de Vigo. Y ahora quería hablar sobre la inmunoterapia celular. Ya hemos hablado de los anticuerpos, pero tenemos todo un conjunto de células que vamos a poder también activar mediante determinados compuestos. Uno de ellos son las citocinas. La interleuquina 2 se aprobó en el año 1992 para el cáncer renal metastásico. También el interferón alfa 2A para melanoma, el sarcoma de Kaposi y la leucemia. Y hay otras citocinas como el factor estimulante de las colonias granulomonocíticas y otras combinaciones de citoquinas que están en ensayos clínicos. Con respecto a las vacunas, hay que tener en cuenta que las vacunas, podemos tener vacunas para prevenir el cáncer, como es el caso de la vacuna frente al virus del papiloma y frente al virus de la hepatitis B. Y tenemos también vacunas para curar enfermedades como, por ejemplo, la alergia. Entonces, si queremos hacer una vacuna, ¿frente a qué la hacemos? Bueno, pues tenemos que conocer antígenos tumorales que nos van a poder ser útiles para saber frente a qué tengo que dirigir mi vacuna. Entonces, hay una serie de antígenos que están asociados al tumor, que se sobreexpresan en los tumores, pero que podrían estar en células normales, y hay otros que son antígenos específicos del tumor, que está solo en tumores y no en células normales. Bueno, pues por ejemplo, en el caso de los sarcomas, se ha visto que hay algunos antígenos, como el GD2, el NY-ESO1 y el MAGEA1, que se pueden utilizar para estas vacunas. Entonces, la idea de hacer una vacuna antitumoral es o bien utilizar lisado tumoral o un vector viral que lleve esos péptidos, esas proteínas que queremos, o bien los péptidos solos, como lo que comentaba, estos péptidos que se están empleando. La idea es hacer una vacuna para que nuestro sistema inmunitario, si pinchamos en el brazo, en el ganglio, las células dendríticas que recogen esos péptidos viajan hasta el ganglio, van a presentar a los linfocitos citotóxicos que se van a activar para destruir el tumor. Este tipo de vacunas está ahora mismo en ensayos clínicos, no hay ninguna aprobada y se hace solamente en ensayos. Otro efecto es la utilización de células dendríticas obtenidas de pacientes. En este caso, lo que se haría sería, en una donación de sangre, se cogerían unas células que se conocen como monocitos, se derivan a células dendríticas inmaduras en cultivo y son estas células dendríticas, gracias a determinadas citoquinas y estímulos que se ponen en los cultivos, y son estas células dendríticas las que se cargarían ya o bien con el lisado tumoral, con el vector o con los péptidos, y ya cargadas se reinfundirían al paciente para que hicieran este efecto antitumoral. Como os digo, hay distintos ensayos clínicos también con utilización de células dendríticas. Pero claro, esto es una terapia personalizada, porque va a actuar solamente para cada paciente. También se podrían utilizar células natural killer que en cultivo, en presencia de estas citocinas, sobre todo la interleuquina 2, lo que hacemos es expandir estas células NK en cultivo y estas células se vuelven a reinfundir en el paciente para que produzca la lisis del tumor. Los resultados que se están obteniendo para otros tumores tienen resultados variables, pero bueno, es una posibilidad. El doctor Rosenberg lleva también muchos años trabajando no solo con la interleuquina 2, sino también intentando potenciar a los linfocitos infiltrantes del tumor.
En este caso, lo que se hace es que se escinde el tumor. Imaginemos pues este tumor, se escinde, se analizan, se cogen los linfocitos que están infiltrando el tumor, que están ahí en esa zona, se expanden mediante el uso de citocinas y estas células expandidas se vuelven a infundir en el paciente. Bueno, pues con el caso del hostil ha habido casos de curación completa, como el caso que vemos aquí en la imagen, y hay varios casos también en ensayos clínicos. En el hecho de poder utilizar linfocitos T frente al tumor, podríamos hacerlo de distintas maneras. Por una parte, esto que he contado sería una terapia de expansión de los linfocitos intratumorales y tendríamos una variedad de linfocitos frente que pueden estar o no reconociendo al tumor. Pero si yo conozco que hay uno en concreto, un receptor en concreto, que es el que me interesa, pues una posibilidad es utilizar linfocitos del paciente, transfectarle el receptor concreto que me interesa y hacer ya una terapia de célula T utilizando ese receptor determinado. Y otra posibilidad sería modificar al linfocito T poniéndole en la superficie un receptor quimérico con una parte de anticuerpo y otra parte de un receptor de la propia célula T. Este receptor es quimérico, tiene una parte de anticuerpo y otra parte del linfocito T. Y esto es lo que se conoce como la técnica CAR, que son las siglas de receptor de anticuerpo quimérico, Chimeric Antibody Receptor. Entonces, estas serían tres posibilidades de utilización de los linfocitos del paciente. En el caso de esta terapia CAR, lo que se hace es se utiliza un virus que es el que lleva ese receptor quimérico, y lo que va a hacer es que este linfocito T exprese ese receptor con los brazos que decíamos del anticuerpo en la membrana. Esta célula CAR puede destruir directamente el tumor. Si tenemos un linfocito citotóxico, puede destruir directamente la célula tumoral. Esto se inició con las leucemias y con linfomas, sobre todo de células B, CD19 positivas, y fue realmente todo un éxito desarrollado en la Universidad de Pensilvania por el doctor Carl June. El primer paciente fue esta persona, Bill Ludwig, aquí está ya con 70 años, pero la persona que fue muy mediática fue esta niña que tenía 7 años y que está completamente curada desde 2012 y todos los años pues sale diciendo pues, los años que lleva libre de cáncer. Esta terapia CAR es muy eficaz en leucemias y en linfomas. En tumores sólidos está ahora mismo en estudios, pero tiene menor eficacia porque es difícil encontrar un antígeno que solo esté en el tumor, pero la idea es extraer una muestra de sangre, extraer las células T, mediante ingeniería genética programarlas para que estas células programadas destruyan el tumor. Son células del propio individuo. Se está trabajando también en intentar encontrar células, digamos, universales que pudiéramos pues, coger, células que tuviéramos congeladas y que pudiéramos utilizarlas de otros pacientes, ¿no? Heterólogas. Esto lo voy a dejar para la doctora Valverde, que es la que ya va a hablar más de sarcomas. Y lo que tengo que decir es que la inmunoterapia es ya una realidad, no es un futurible, es la utilización de elementos del sistema inmunitario o la modulación de los elementos del sistema inmune para que puedan reconocer mejor al tumor, y que tenemos todo un conjunto de elementos, como hemos visto, la utilización de patógenos, de anticuerpos,
vacunas, la utilización de células dendríticas, linfocitos citotóxicos y los linfocitos CAR-T, y también todo el conjugado de combinaciones de anticuerpos anti-checkpoints que van a ayudar a eliminar las células tumorales. Creo que esta es mi última diapositiva y nada más simplemente mostrar una foto de las personas que no lo conozcan del Centro de Investigaciones Biomédicas, que es un centro singular de investigación de Galicia, y nada más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora González. Sin duda un tema apasionante. He estado muy pendiente. Y me gustaría poder saludar y dar paso a la doctora Claudia Valverde. La doctora Valverde desde el año 2005 hasta la actualidad ha desarrollado su experiencia en investigación clínica participando como directora investigadora o coinvestigadora en más de 60 ensayos clínicos en el Hospital Valdebrón de Barcelona, centrándose en estudios de fase 2 y 3 en sarcomas, tumores cerebrales y primarios desconocidos, así como en estudios de fase 1. Miembro activo de diferentes grupos nacionales e internacionales como la Sociedad Española de Oncología Médica, la Sociedad Europea de Oncología Médica, el Grupo Germinal, el Grupo Español de Tumores Huérfanos e Infrecuentes, el Grupo Español de Investigación en Sarcomas, del cual forma parte del Comité Ejecutivo como tesorera desde el año 2010 hasta el 2018 y desde el 2018 como presidenta. Uno de sus roles principales, por tanto, es representar al GEIS y permitir su incorporación activa, y activa participación, en un gran número de redes y consorcios europeos y mundiales dedicados al tratamiento de sarcomas, como el EDWIN, dedicado al sarcoma de Ewing, el EUROSAR, dedicado a partes blandas y óseas, EUROYOS, del sarcoma sinovial, el Chordoma Foundation, el Chondrosarcomas y el World Sarcoma Network, entre otros. Bienvenida, doctora, muchas gracias. Carolina, no escucho a la doctora. Ahora, pues muchísimas gracias por la presentación, la introducción. La verdad es que, África, me ha encantado tu charla porque yo creo que ha sido súper didáctica y bueno, muy entretenida. Yo creo que lo hemos entendido todos. Es como Érase una vez la vida el volverlo, pero súper bien explicado. O sea y la verdad es que me facilita un montón pues lo que os tengo que explicar ahora, ¿no? Entonces, bueno, a ver, no sé si podéis ver bien la presentación. Bueno, esto es un poco lo que... ¿Lo veis bien, verdad? Sí, vale. Vale, esto es un poco lo que queríamos hablar. Ya digo, la introducción me la salto porque directamente ya la ha explicado súper bien África. Y el que falla en el cáncer, pues también lo ha explicado bastante. Simplemente os pongo esta slide porque, bueno, como decía ella, ¿no? El sistema inmune de cada uno de nosotros tiene la capacidad de reconocer y destruir las células tumorales, pero es un proceso pues, que tiene múltiples pasos en los que pueden fallar múltiples cosas, ¿no? Y esto es un poco lo que os quería representar también aquí, ¿no? Igual que nosotros como especie hemos ido evolucionando a lo largo del tiempo, realmente pues, las células tumorales también van evolucionando y lo que inicialmente, pues afortunadamente nuestro sistema inmune reconoce muchas células tumorales y por eso no vamos llenos de cánceres por todos lados, porque reconoce muchas alteraciones y tenemos muchos sistemas de defensa, no solo inmunológicos, sino también propios de la reparación del DNA, de alteraciones. Pero sí que es cierto que en algún momento pues, se produce pues este que llamamos escape de estas células tumorales, que escapan de este control inmunológico que nos proporciona el sistema inmune. Y como decía, este escape puede ocurrir en un montón de puntos, es decir, hay muchas cosas que pueden fallar, es un equilibrio pues, complejo, ¿vale? Y, o sea, pueden fallar cosas como pues bueno, que dejemos de expresar el antígeno, es decir, que la célula tumoral deje de expresar ese antígeno que la hace diferente y que nos permitía reconocerla como extraña, pero ya digo, pueden aparecer un montón de fallos que son los que he explicado un poquito
antes África, ¿no? Entonces, bueno, ¿podemos arreglarlo? Pues en eso estamos, ¿no? Como ella también ha explicado, pues tenemos unas cuantas armas que en algunos casos pueden ser más útiles, en algunos tumores más útiles que en otros, ¿vale? Y simplemente, te digo, como lo he explicado ya súper bien, no me entretengo aquí, simplemente por la importancia que tienen en sarcomas, un pequeño detalle de las CAR que ha explicado y los TCRs. La diferencia entre estos dos tipos de terapias aplicadas a la oncología viene sobre todo porque las TCRs, bueno, como veis aquí, pues son linfocitos T a los que les hemos pegado, por decirlo así, un receptor de células T que son capaces de reconocer antígenos producidos por las células tumorales, ¿vale? Pero para ello necesitan la expresión de lo que llamamos moléculas del complejo de histocompatibilidad, ¿vale? Que esto es algo propio de cada una de nuestras células. Y sin esto no son capaces de reconocerlo, ¿vale? O sea que esto es una limitación para alguna de las terapias, como veremos después, ¿vale? La ventaja que tienen es que no solo permite que las células T reconozcan antígenos que están expresados en la superficie, como ocurre con las CAR, sino que permite que se reconozcan antígenos que están en el interior de las células, que normalmente pues, serían ciegos para las CAR. ¿Vale? Las CAR tienen la ventaja de que no necesitan estas moléculas, sino que reconocen directamente al antígeno tumoral, pero este tiene que estar en la superficie. O sea, todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? Que ahora veremos. ¿Dónde estamos en sarcomas y GIS? Bueno, en sarcomas, como todos sabéis, pues bueno, tenemos una dificultad añadida a otros tumores y es que no es un tumor, sino son una plétora de entidades diferentes, ¿no? Y cada una, pues bueno, al final de su padre y de su madre, como decimos, en la última clasificación de la OMS estamos hablando de más de 100 subtipos diferentes, cada uno con una historia natural diferente y también con antígenos probablemente distintos, ¿no? Y sensibilidades diferentes a fármacos. Esto hace pues, que no sea tan sencillo encontrar una solución al sarcoma en general, sino que vamos a tener que probablemente ir desglosando un poco por capítulos, ¿no? Luego, otro tema es que, bueno, la inmunoterapia, sobre todo la parte que se ha desarrollado más en oncología, han sido lo que ha comentado África, los checkpoint inhibitors, ¿no? El PD-1 y el checkpoint, estos frenos que tienen las células tumorales y que, bueno, hacen que se nos duerman los linfocitos, ¿no? Eso quizás ha sido lo más desarrollado en cáncer. ¿Qué ocurre? Pues que muchas veces se correlaciona, aparte de las respuestas, a los tumores que responden mejor son aquellos que tienen una tasa de mutaciones más alta, ¿vale? Es decir, tienen más alteraciones, es normal que el sistema inmunológico sea capaz de reconocer alguna de ellas y tiene más probabilidades de respuestas. Como puede ser, como veis aquí en el lado de tumores muy mutados, puede ser el melanoma o el cáncer de vejiga. Los sarcomas estamos en la parte media-baja, ¿vale? En la mayoría de los subtipos. Ya digo, esto es una media porque son entidades totalmente diferentes. Tenemos otras cosas y es que algunos de los sarcomas tienen translocaciones, es decir, hay intercambios de material genético entre diferentes cromosomas y genes y esto lo que hace es que se generen proteínas nuevas que no están en un tejido normal o en un paciente normal. Y esto pues es una oportunidad que también, pues bueno, ha sido complicado, pero ahora vamos teniendo alguna sorpresa buena en este sentido. Luego también lo que comentaba África, que tenemos expresión de algunos antígenos como en YSO1, en MAGE4, ¿vale? Y los gangliósidos, que nos pueden servir también de dianas. En general, los sarcomas tienen poca infiltración de linfocitos intratumorales, que es también algo de lo que ella comentaba. Sí que, por ejemplo, en GIS, que es uno de los sarcomas más frecuentes en el adulto, tenemos una mayor proporción de células reguladoras que lo que hacen es esto, es frenar y bajar este balance que ella comentaba, ¿no? Hacia parar el sistema inmunológico. Y la verdad es que no hemos tenido tan buena experiencia en cuanto a la correlación entre la expresión, tanto en tumor como en linfocitos, de PD-1. ¿Vale? Que era una de las dianas que ella comentaba. En algunos subtipos sí que puede ser algo más expresada, pero no hemos visto realmente que la mayor parte de los tumores se correlacione directamente ni con el pronóstico ni con la respuesta a este tipo de inhibidores.
Yendo ya un poco a qué es lo que tenemos, ¿vale? Una de las terapias, pues bueno, serían los anticuerpos monoclonales. La verdad es que, como veis, hay tropecientos aprobados para múltiples cosas. La verdad es que en sarcomas estuvimos a punto de tener uno aprobado, que fue olaratumab, que era un anticuerpo anti-PDGFR, que se utilizaba en primera línea en sarcomas en general, sarcomas de partes blandas, no resecable, es decir, no operable, localmente avanzado o con metástasis, ¿vale? En una primera línea de tratamiento. Y esto se utilizaba combinado con antraciclinas, que es la primera línea de tratamiento en la mayor parte de los sarcomas. Hubo un estudio inicial en el que pues, demostraba que el combinar este anticuerpo con la quimio, comparándolo con la quimio, ofrecía una mejoría de la supervivencia de casi un año, con lo cual estamos todos súper emocionados. Cuando se hizo la expansión del estudio, un estudio más grande, un estudio fase 3, pues la verdad es que estos resultados no se pudieron confirmar, con lo cual pues seguimos en el mismo punto, estuvimos ahí, ya digo, muy cerca, pero no se consiguió la aprobación de este fármaco. En cuanto a las vacunas, como veis, pues bueno, también son procesos complejos. Sí que podemos tener, por ejemplo, estos antígenos que se van a ir repitiendo, ¿no? El NY-ESO y también como os decía, algún resultado, proteínas resultantes de translocaciones, de intercambios de material genético, como ocurre en este caso en el sarcoma sinovial o en el sarcoma de Ewing. Se han hecho algunos intentos y bueno, pues todavía estamos en una fase muy inicial como para decir alguna cosa en estas entidades. Sí que quería destacar, pues porque ha habido resultados hace relativamente poco, una entidad que también es poco frecuente, el cordoma. El cordoma es un tumor que deriva de la notocorda, que es un tejido que está presente en el embrión y en el adulto pues desaparece. En algunos casos puede quedar algún resto y ese resto puede malignizar. Entonces esto produce lo que se llaman los cordomas, son tumores que se localizan pues donde está originalmente la notocorda, que generalmente es donde quedan los restos, es en la zona del sacro o en la zona cervical. Son tumores que son resistentes prácticamente a todos los fármacos que tenemos. El tratamiento principal es la cirugía y a lo que nos ayuda pues la radioterapia a dosis altas, ¿vale? Como la mayor parte de los sarcomas, incluso los protones, o sea, necesitamos tratamientos locales bastante intensos, dado que lo que podemos ofrecer desde la parte de oncología médica es actualmente bastante modesto. Sí que es cierto que hay algunas medicaciones, como algún antiangiogénico que ha dado resultados discretos y los utilizamos en los pacientes, pero realmente estamos todavía bastante limitados. Sí, ningún fármaco aprobado para este contexto. Entonces, en este tumor, una característica es que tiene la expresión de lo que ya veíamos aquí, que es el BRCA, que de hecho se utiliza para el diagnóstico, con lo cual dijimos, esto no está expresado en la mayoría de los tejidos sanos, con lo cual, pues bueno, era un buen candidato. Y se han hecho, pues, y se han reportado un par de ensayos. En este caso, pues en el año pasado, justamente, a finales de año, se reportó el resultado de este estudio fase 2, en el que, que era una vacuna basada en el BRCA, que se comparaba con placebo en combinación con el tratamiento estándar en pacientes con una enfermedad que no podía ser operable, resecable, vaya. Lamentablemente los resultados reportados fueron negativos, es decir, no aportaba beneficios ni en cuanto al control de enfermedad ni a supervivencia. Pero no por eso se deja de intentar y ha habido otros estudios, un estudio fase 1 y 2 con otro en este caso del Bavarian Nordic, en el que también lo mismo se utilizaba BRCA como diana terapéutica para la vacuna y lamentablemente pues lo mismo. En la primera parte pues la verdad es que los resultados son iniciales y una segunda parte se va a comentar este año. De hecho, mañana empieza ASCO, que es el Congreso Americano de la Sociedad de Oncología, y se van a reportar resultados de esta segunda parte. También, aunque ahora ya está cerrado para reclutamiento, pues un tercer ensayo, también lo mismo con esta diana, que veremos, pendiente también de resultados. Pasando a las citoquinas, que son todas esas, señales que nos ayudan a frenar o activar también el sistema inmunológico, en este caso, en osteosarcoma, se estudió el papel del interferón, que es una de estas citoquinas estimulantes, añadido a la quimioterapia en pacientes con enfermedad en primera línea localizada con osteosarcoma. ¿Vale? El osteosarcoma es un tumor que es más típico del adolescente, adulto joven, que su tratamiento está basado en la cirugía, pero tiene mucha dependencia, es un tumor muy sensible a la quimioterapia.
por lo menos en estadios iniciales, y realmente ha sido lo que ha cambiado también la supervivencia. Un poco el compendio de todas estas cosas, el que nos imbriquemos todo es bastante radioresistente, con lo cual, pues bueno, cirugía y quimioterapia. En los pacientes que respondían bien, y esto lo mirábamos cuando operábamos al paciente, se analizaba el porcentaje de células viables o de necrosis, ¿vale? Si el paciente había respondido bien en este caso, pues se randomizaba a seguir con la quimio con la que habíamos empezado o esta quimio con interferón. Era, pues bueno, con intención de estimular lo mismo el sistema inmunológico y potenciar los resultados de la quimioterapia. Lamentablemente, pues también fue un estudio negativo. Pero no todos son malas noticias, bueno, hay noticias regulares y buenas, y también en el contexto de osteosarcoma, como veis, se repite un poquito lo mismo, MAP, que es un tratamiento de poliquimioterapia en este contexto, en pacientes con enfermedad localizada o de extremidades y pacientes de menos de 30 años, pues a todo este tratamiento de quimioterapia, que digo es parte de la base junto con la cirugía, como veis aquí, se le añadía a un grupo de pacientes, bueno, unos seguían el tratamiento estándar esperable y a otros se les añadía el MEPAC, el mifamurtide, ¿vale? Que también lo que buscaba era un poco estimular este sistema inmunológico. Este sí que fue un estudio positivo en el que mejoró la supervivencia más o menos en un 6% de los pacientes, teniendo en cuenta que es una población joven, yo digo todos por debajo de los 30, y que hasta en los últimos 20 años no habíamos tenido realmente ningún avance, pues la verdad es que fue un fármaco que se ha probado. El problema primero y principal es el precio de la medicación, que requiere también pues, administraciones semanales durante mucho tiempo, con lo cual esto pues, puede limitar también la aceptación. Y bueno, pues que el estudio también fue ampliamente criticado, esto fue un estudio, digamos, académico, y que se han intentado convencer a la compañía para realizar estudios posteriores confirmatorios, porque realmente era un estudio, como veis, complejo, intentaba mirar varias cosas, un número pues quizás reducido y que no estaba potenciado para todas las preguntas que quería hacer probablemente, pues bueno, pues no ha habido segundos estudios, con lo cual no tenemos estudio confirmatorio para intentar seleccionar un poquito mejor a esos pacientes que se puedan beneficiar más, con lo cual, pues bueno, es una terapia disponible con unas indicaciones muy limitadas, ¿no? Y que se han de pelear un poquito en cada comunidad. Pasando a este grupo de anticuerpos de los que hablaba antes también África, los que son que nos frenan el freno, por decirlo así, ella ya os comentaba, pues bueno, el PD1 y el CTLA4, que quizás son los más explorados en oncología también, pero como veis hay muchísimos más, y esto simplemente es una gráfica de lo que ella comentaba también, la sinapsis inmunológica, es decir, no basta con que receptor de célula T y complejo de inmunocompatibilidad en la célula tumoral o de la manera que sea se reconozcan, sino que también necesitan que haya una serie de señales o que bien le digan, sí, bebé, estamos bien, hemos entendido bien, actívate, o que la estén frenando, ¿vale? Porque de hecho lo que ocurre cuando no hay unas señales que acompañen, se produce lo que se llama una anergia, es decir, que dejamos de reconocer, es la forma de que tenemos de conseguir modular también el sistema inmunitario y que no estemos todo el tiempo activados, ¿no? Y todo el tiempo inflamados, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos en el campo de sarcomas en este sentido? Como decía, sobre todo son fármacos dirigidos frente a PD-1, como es el pembrolizumab. Este es el estudio AXE. Hay más estudios, pero eso lo he puesto porque me parece bastante representativo un poco de cómo ha ido la historia, aunque os pondré luego una tabla, en el que se reporta la actividad de pembrolizumab, que como decía es un anticuerpo anti-checkpoint de estos que estábamos hablando, frente a determinados tipos de sarcoma. En general se escogieron sarcomas más raros, ¿no? Como puede ser, ya veis aquí, pues el cordoma, sarcoma alveolar, el tumor desmoplástico de células redondas, es decir, todos subtipos bastante poco frecuentes. Aquí veis la tasa de respuestas que, bueno, que sobre todo pues, llamaba la atención en alguno de estos tumores, como puede ser el sarcoma alveolar de partes blandas, que es un tumor resistente a los fármacos de quimioterapia que tenemos, el sarcoma epitelioide, que le ocurre lo mismo, el cordoma del que hablábamos antes de las vacunas, ¿vale? Es decir, tumores que además nos interesaban mucho porque al margen de ser poco frecuentes, realmente no tenemos un buen arma de quimioterapia o de otros tratamientos.
básicamente, cuando juntamos todos los pacientes, la mediana de tiempo hasta la progresión, es decir, hasta que se nos descontrola otra vez la enfermedad, es de 7,9 meses. Como veis, depende un poco del subtipo. Es decir, por ejemplo, el sarcoma alveolar de partes blandas era más largo, igual que en el grupo de cordoma, ¿no? Mientras que en otros subtipos sí se consigue una respuesta, pero esta era de corta duración. Críticas a esto, pues que, por ejemplo, tanto el sarcoma alveolar de partes blandas como el cordoma son tumores que en general tienen una progresión, un crecimiento relativamente lento, con lo cual a veces es difícil distinguir qué es lo que se debe a evolución de la enfermedad y al tratamiento que cualquiera que estemos incluyendo. Por eso tenía mucha importancia también la tasa de respuestas. Pero bueno, por el momento no es un tratamiento aprobado, pero que en estos subtipos, de hecho, supone evidencia suficiente como para pedir un uso compasivo, que es decir, es pedir una indicación, o sea, un fármaco para un determinado tumor en el que no hay una indicación formal, porque el fármaco no está aprobado, pero que empezamos a tener evidencias. Es difícil que vayamos a tener una evidencia tipo fase 3, como en otros tumores, en cáncer de mama, en pulmón. En cordoma, por ejemplo, no vamos a conseguir probablemente hacer un estudio con 600 pacientes, randomizarlo, unos tratamientos estándar, porque no hay tantos pacientes, ¿no? Con lo cual, pues, esto es algo que en lo que también es importante sensibilizar a las autoridades que deciden qué fármacos se aprueban o cómo se puede acceder a estos fármacos, ¿no? En general, pues esta es la tabla que os comentaba de los tratamientos en monoterapia, pues la tasa de respuestas pues puede ser más o menos baja. Sí que es cierto que cuando combinamos, que es un poco donde está yendo ahora el campo, ¿no? a combinar fármacos de inmunoterapia, como hemos visto, esos anticuerpos checkpoint, junto con lo que llamamos TKIs como antiangiogénicos, como puede ser el sunitinib y el axitinib. Este es del que estamos así un poco más orgullosos porque es del grupo español, que lo reportó Javier Martín Broto, y como veis aquí en las histologías que se incluían, que también ya digo que una de las cosas más importantes es seleccionar bien la población, porque es donde vamos a poder tener mejores resultados. No va a servir para todos los pacientes, sino que vamos a tener que limitarnos probablemente a algunas histologías. Os lo pongo esto porque veréis que hay algunos subtipos, como puede ser el sarcoma alveolar de partes blandas o el condrosarcoma mixoide extraesquelético, en algunos casos el angiosarcoma, ¿vale? Que se van repitiendo a lo largo de los diferentes estudios, ¿vale? Que es quizás donde podemos tener más oportunidad de tener respuestas. Hay muchas cosas que todavía no sabemos, obviamente. Otra forma de intentar aumentar estas respuestas que producen la inmunoterapia solas, que como veis, pues bueno, son muy limitadas, es combinarlo con una quimioterapia, ¿vale? Uno de los fármacos que utilizamos más es la doxorubicina, que como decía es la primera línea en la mayor parte de los sarcomas, y aquí os comento este estudio que se reportó el año pasado, justamente también en el Congreso Americano, que empezaremos mañana, pero en el del año pasado, con 30 pacientes, como veis, ya veis, nos estamos moviendo con unos números que no tienen nada que ver con otras patologías, en el que se administraba pues tanto la inmunoterapia junto con la quimio. La verdad es que la tasa de respuestas pues, fue superior a lo que vemos normalmente con quimio sola, para que os hagáis una idea, con doxorubicina se esperan tasas de respuesta en torno al 10, entre el 5 y el 15% como mucho, con lo cual pues esto ya supone una mejoría y una supervivencia libre de progresión de casi 7 meses. Comparado con controles históricos, todos teníamos en la mente que la mediana de control de tiempo a la progresión, esto que marcamos aquí de supervivencia libre de progresión con antraciclina sola, es de 4 meses y medio, ¿vale? Pero es cierto que los estudios más modernos, como este que os decía que había fallado el anticuerpo monoclonal, el oratumab, realmente en el brazo control de solo antraciclinas, la verdad es que la supervivencia libre de progresión había sido cercana a los 6 meses, con lo cual también esto lo que refleja es que también el tratamiento, no solo del tratamiento puramente farmacológico, sino también todo lo que lo acompaña, el cuidado del paciente, el uso de la radioterapia y de otros tratamientos en este contexto, están mejorando también la condición de estos pacientes, ¿no? Como comentaban también antes, que ya lo decía Yara, ¿no? Pues esto es a costa también de una serie de efectos secundarios, ¿no? En muchos casos, pues tienen que ver con la quimioterapia, claramente, ¿no? El tema de la neutropenia, pero hay otros casos que son, que si queréis luego lo comentamos, pues efectos secundarios como muy específicos de lo que es la inmunoterapia y que hemos de conocerlos, tanto el médico como el paciente que vaya a entrar en estos estudios, para poder reconocerlos pronto, que ahí es donde está la clave, y poder tratarlos.
Otra combinación es con la trabectedina, porque es otro de los fármacos que también utilizamos, que nos es muy útil en sarcomas, y estos son los resultados del estudio Tramune. Como veis, bueno, tenía una parte, pues cuando empezamos a combinar dos fármacos diferentes que no se han combinado nunca juntos, tenemos que empezar a determinar cuál es la dosis ideal de los dos, es decir, no siempre vamos a poder darlos las dosis normales cuando los damos por separados en el momento que los juntamos, sino que hay que hacer estos estudios de escalada y ver que esto sea seguro, ¿vale? Y ver qué es lo que vemos, ¿no? Entonces aquí simplemente, bueno, estos son los pacientes que van hacia abajo, el verde en este concreto son pacientes que tienen una reducción de más del 30%, lo que llamamos una respuesta parcial. Todos estos que quedan aquí en medio de las dos líneas son los que llamamos que tienen estabilización, ¿vale? Que son un 57% de los pacientes. Aquí, bueno, como decía, la clave ya no es tanto la respuesta en este caso, sino la supervivencia libre de progresión, que es en torno a 6 meses. Está bastante bien, con trabectedina sola estamos hablando en torno a unos 4 meses, ¿vale? Lo único es que este estudio se hizo en pacientes en primera línea, es decir, que nunca habían recibido antes tratamiento, con lo cual volvemos a lo mismo, venimos de 4 meses y medio, 6 meses, con lo cual, pues bueno, pues queda un poquito ahí, ¿no? Bastante parecido, pero bueno, yo creo que es uno de los caminos a explorar y a mejorar, ¿no? En este caso es otro estudio también de combinación con trabectedina, en este caso con nivolumab y ipilimumab. También vemos que el control de enfermedad, que al final es lo que le importa al paciente, es del 87%. Pero sí que es cierto que es a costa de una toxicidad bastante importante, ¿no? De hecho, pues, las respuestas, pues como decía, no son tantas, son el 12%, pero ya es más de lo que vemos normalmente con trabectedina sola, que más o menos son en torno al 5%, es decir, que estamos aportando, pero sí que hemos de ser conscientes un poco de que también estamos añadiendo toxicidad y hay que saber manejarla. Pasando un poco más allá, es decir, porque todo esto es una enfermedad diseminada, ¿podemos aplicar esto a un momento más inicial, cuando el paciente tiene la enfermedad localizada? Bueno, esto es lo que tenemos hasta ahora en cuanto a tratamiento estándar, quiero decir, básicamente, aparte de la cirugía, que es la piedra angular del tratamiento de los sarcomas localizados, en los pacientes de alto riesgo, esto es, que tienen en general más de un 40% de riesgo de recidiva y fallecimiento por el tumor cuando tienen la enfermedad localizada. Esto suele ser más o menos pacientes con tumores de más de 5 centímetros, de alto grado y profundos. Pues bueno, pues aquí sí que vale la pena discutir con el paciente qué es lo que puede aportar la quimioterapia. Estos son quizás, bueno, un resumen muy cortito de los principales estudios que se han hecho dentro del grupo italiano con colaboración del grupo español, ¿vale? Y que son básicamente, pues bueno, la conclusión de estos estudios es que el tratamiento, digamos, si decidimos hacer antraciclinas en estos pacientes de alto tratamiento perioperatorio en estos pacientes de alto riesgo, ha de ser con epirubicina y fosfamida. Parece que 3 ciclos más o menos aportan lo mismo en cuanto a supervivencia que 5 ciclos, con lo cual, y claro, evidentemente 5 ciclos son más tóxicos que 3, de hecho muchos pacientes no acababan todos los ciclos, con lo cual, pues bueno, lo que hacemos habitualmente es administrar 3 ciclos. Y una pregunta que intentábamos contestar era si, claro, como tenemos diferentes subtipos de sarcoma y sabemos que la enfermedad diseminada responden de una manera diferente según el subtipo, pues bueno, esto también lo podemos aplicar en la enfermedad localizada. Por el momento la respuesta es no, sigue siendo superior la epirubicina y fosfamida, salvo en los pacientes con liposarcoma mixoide, en los que parece que es muy parecido, y ahí es donde se está haciendo la ampliación para ver si esto realmente es así o es una falacia, como nos ha ocurrido cuando tratamos pocos pacientes, ¿no? Es confirmarlo. Entonces, en este contexto, ¿qué es lo que tenemos? ¿Vale? Para que os hagáis una idea, es donde también se intenta introducir la inmunoterapia. Este estudio también se comunicó el año pasado, era un estudio de tratamiento perioperatorio, antes de la cirugía en este caso, en el que se administraba, teníamos 2 grupos de pacientes, unos con enfermedad en extremidad y otro con enfermedad a nivel del retroperitoneo. ¿Vale? Como veis aquí, pues los pacientes con retroperitoneo, la histología más frecuente es liposarcoma desdiferenciado, solo se incluían estos pacientes, a pesar de haber otras histologías en esta localización, y en el caso de los pacientes con sarcomas de extremidades y tronco, solamente se incluían los pacientes con lo que llamamos UPS, sarcoma pleomórfico indiferenciado. ¿Vale?
Entonces, también los tratamientos eran diferentes por una razón y es por la localización. Es decir, en los pacientes con retroperitoneo recibían o bien nivolumab, un anti-PD-1, o la combinación de ipilimumab y nivolumab. Ambos son checkpoint de estos frenos que decíamos antes. Y en los pacientes con sarcomas de extremidad, además de recibir la inmunoterapia, podían recibir radioterapia, ¿vale? Como veis, este es un poquito el esquema que tenían. Y luego hacían la cirugía y se evaluaba un poquito todo. ¿Qué es lo que pasó? Pues que muchos no podían completar todo el tratamiento. Es decir, sobre todo en los pacientes que tenían que hacer radioterapia, la toxicidad en retroperitoneo, la toxicidad, en extremidades, la toxicidad era suficientemente importante como para no permitir que todos los pacientes terminaran el tratamiento. Luego, sí que destaca otra cosa, y es que, claro, en estos pacientes, como el tratamiento se administraba antes de la cirugía, luego lo que tenemos es una pieza quirúrgica que podemos analizar y ver qué es lo que ha pasado, ¿vale? Y esto es un poco lo que ellos reportaban. En el caso de los pacientes con enfermedad con liposarcoma del retroperitoneo, pues veían que, había poca hialinización, que esto se considera pues uno de los criterios patológicos, Enrique luego nos podrá comentar si quiere, de respuesta, pero sí que había un grupo de pacientes con una buena hialinización. Mientras que en los pacientes con sarcoma de extremidad que recibían radioterapia, sí que el porcentaje aumentaba de una manera importante. Es decir, que parece que conseguías más respuesta con el hecho de combinarlo, pero evidentemente, como veíamos, también había muchos más pacientes que no podían completar el tratamiento. Es decir, todo va a ser un poco un balance. Y como decía, la toxicidad pues no era nada desdeñable. Aquí pues una cosa para traducir, ¿no? Pacientes con toxicidad grado 3, una de las cosas destacar, pues sobre todo, pues como digo, en los pacientes que estaban haciendo radioterapia, un 40-50% de los pacientes tenían colitis grado 3, diarrea grado 3. ¿Esto qué es? Pues un paciente que aumenta por encima de 7 deposiciones al día de las que hace normalmente, o que necesita hospitalización, o que esto limita su autocuidado. Es decir, no es una tontería lo que puede ocurrir, ¿no? Entonces hemos de estar, a ver, la mayor parte de los efectos secundarios son, digamos, mucho más manejables, pero ya digo, no es desdeñable lo que ocurre en estos pacientes. Y luego, como última cosa, porque es quizás lo que se ha introducido más recientemente, es la terapia celular que comentaba también África. En este caso, como decía, nos hemos limitado más a TCRs, es decir, ¿os acordáis lo que comentábamos antes? Permiten reconocer antígenos que están en el interior de la célula, pero a cambio necesitan que haya una HLA compatible, ¿vale? Es decir, una molécula que presente ese antígeno, una molécula dentro de la célula tumoral que presente a ese antígeno al linfocito, ¿vale? Esto, pues ya digo, tiene sus pros y sus contras. Aquí os comento pues, el estudio que quizás está más avanzado, que es el estudio con células SPIR, que básicamente pues, lo que se hace es lo que comentaba ya África antes, es decir, lo primero es que hay que hacer un pre-screen de los pacientes, tienen que tener un HLA, un grupo de HLA que sea compatible, porque si no nos sirve la terapia. Y por otro lado, tiene que tener el antígeno, que en este caso es MHA-4, pero que podría ser otro, ¿vale? En el tumor, ¿vale? Porque si no tenemos estas dos cosas, la terapia no funciona. Se ha desarrollado sobre todo en sarcoma sinovial y en liposarcoma mixoide porque son los que tienen mayor expresión de esta proteína, ¿vale? Y de aquí pues, que este estudio pues, esté centrado sobre todo en esto. Los resultados, digamos, reportados hasta el momento, y ya digo, mañana tendremos nuevos de más pacientes incluidos, la verdad es que eran bastante chulos, por decirlo de una manera muy campechana. Es que, como veis, eran pacientes, la mayoría muy tratados, y que todo lo que va por debajo son pacientes que consiguen disminución de su tamaño. Muchas veces eran pacientes que ya no les quedaba nada. De hecho, nosotros tenemos algún paciente que es que ya habíamos hecho todo y han tenido respuesta. Y sobre todo la gracia que tiene es que muchas de estas respuestas son duraderas, que al final es lo que cuenta. Sí que es cierto que es un tratamiento muy complejo porque se ha de hacer el pre-screening. Luego, si el paciente es elegible, hay que hacer la extracción de linfocitos, una féresis. Luego se tienen que modificar estos linfocitos. Se tiene que dar una quimio para eliminar el resto de los linfocitos del cuerpo del paciente y luego infundirle de nuevo estos linfocitos modificados. Esto nos lleva como mínimo 8 semanas.
Es decir, es un tratamiento altamente complejo y con muchas movilizaciones y requiere pues un buen equipo y muy buena coordinación y mucha motivación también por parte del paciente, ¿no? Pero bueno, que te digo, los resultados de entrada son bastante interesantes. Tenemos también otro estudio, en este caso de otra compañía, que el sistema pues básicamente es un poco lo mismo, pero el antígeno es también otro diferente que ya os sonará, en el YSO1, que ya lo hemos comentado con anterioridad a las dos, y que también se limita principalmente pues, a sarcoma sinovial, ¿no? Es un estudio que está en marcha y que, bueno, pues que también esperamos tener resultados positivos en este sentido. Y luego, ya por último, los virus oncolíticos, tenemos algún dato, todavía como veis, poquitos pacientes, de pacientes tratados con virus oncolíticos, en este caso el TIVEC. Se hace una inyección intralesional del virus en lesiones del paciente y esto se acompaña de pembrolizumab, que ya veis que es un viejo conocido para estimular esta respuesta inmunitaria. La verdad es que la tasa de respuestas es de 35%, es decir, 35% consiguen reducción de más del 30% del tumor. Bueno, una toxicidad grado 3, que como vemos pues es en torno al 20%, como son poquitos pacientes es todavía difícil de decir y ahora mismo pues bueno, estaban expandiendo en algunas histologías muy concretas, ¿no? Como sarcoma pleomórfico indiferenciado, angiosarcoma, mixofibrosarcoma. Pero bueno, esto es como queda un poco todo el panorama de un paciente con enfermedad avanzada. Evidentemente pues podemos optar, y en algunos casos es la opción adecuada, de esperar y ver. Es decir, un paciente asintomático con poca carga es una opción. En otros casos pues vamos a tener que tratar directamente. Para la mayoría de los pacientes pues la decisión va a estar entre hacer un tratamiento con doxorubicina o combinado de quimioterapia, ¿vale? Para si podemos valorar con esta respuesta el rescatarlos y hacer una cirugía más adelante o que de entrada no fuera operable. Pero, y de segundas líneas, pues bueno, como veis tenemos varios fármacos que pueden ser activos. ¿Y aquí dónde entra la inmunoterapia? Pues bueno, sobre todo en algunos subtipos muy concretos, como decíamos, tenemos un montón de subtipos, pero quizás donde pueda haber más interés es en el sarcoma alveolar de partes blandas, en el sarcoma de células claras, que no lo he nombrado antes, pero también salía por allí, y esto no quita que no pueda ser utilizable en otros tumores, sobre todo cuando combinamos y los conseguimos volver tumores calientes. Las novedades, como decía, sobre todo en sarcoma sinovial y en liposarcoma mixoide con esta terapia celular que hemos comentado al final. Simplemente nombrar una cosa que no estábamos tan acostumbrados hasta que llegó la inmunoterapia, y es que las respuestas normalmente cuando tú utilizas quimioterapia, ¿vale? Haces un tratamiento, TAC antes y TAC después y comparas, ¿no? Ver si el paciente ha respondido, si está igual o ha crecido. Lo normal con la quimio es que o responda o no responda, ¿vale? Pero todo va un poco en la misma dirección. Disculpad. Con la inmunoterapia pueden ocurrir estas cosas. Que el paciente inicialmente progrese y luego empiece... disculpad. Y luego empiece a responder más adelante, o que incluso pueden aparecer lesiones satélites, que normalmente diríamos esto es una progresión, pero que realmente luego sea una respuesta, porque luego empiece a disminuir. Esto, si quieres, lo puedes comentar luego, África, cómo se explica un poquito esto, ¿no? Estas son imágenes que ya he comentado ya también. En resumen, en sarcomas, pues bueno, es fundamental tener un diagnóstico patológico porque, como veis, cada vez somos más específicos y la inmunoterapia en concreto va a ser un tratamiento que no va a ser para todos los pacientes y que estamos todavía un poco lejos de poder reconocerlos. Es un perro verde, como digo, pero no es uno, son muchos diferentes, con lo cual, pues bueno, es importante, pues como digo, tener este diagnóstico correcto. No tenemos realmente a día de hoy biomarcadores para poder distinguirlos. Sí que es cierto, os invito a los que podáis estar atentos a las noticias de ASCO, porque sí que habrá alguna novedad con respecto a esto, algún marcador. Y bueno, volviendo al principio, ¿no? Si la inmunoterapia tiene algún papel en sarcomas y GIS, lo tiene. Lo único es que todavía no lo tenemos claro y sobre todo que va a ser no para todos, sino que vamos a tener que seleccionar mucho los pacientes. Una ayuda, y que es algo que no nos ha servido antes, que es el tener tantos subtipos, ahora sí que nos puede servir para poder seleccionar de una primera, con la histología un poco
quién tiene más posibilidad de beneficiarse, pero no nos vamos a poder limitar aquí, sino que vamos a tener que seguir trabajando en esto y para poder ofrecer pues, mejores tratamientos a los pacientes. Y hasta aquí lo que os quería contar. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora Valverde. Quisiera hacer una rectificación. Cuando leí su biografía, dije que usted participaba en la Chordoma Foundation, que trataba sobre condrosarcoma, y efectivamente fue un error mío, trata sobre chordoma. Disculpe. Carolina, por favor, me gustaría dar paso al doctor Enrique de Álava, que esta tarde también nos acompaña, para que traslade alguna pregunta a la doctora África, y creo que también al hilo de lo que comentaba la doctora Valverde también quiere intervenir. Por favor, Carolina. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias, África y Claudia, por estas dos charlas. La verdad es que interesantísimo, ¿no? Bueno, yo trabajo en sarcomas, diagnosticando sarcomas como patólogo y haciendo investigación sobre sarcomas, todo ello en Sevilla, pero no me dedico de momento al menos a la inmunoterapia de los sarcomas, pero me ha parecido muy interesante como un campo nuevo, ¿no? Yo, de todas las herramientas que África ha ido comentando, la que me parece que tiene mucho potencial, podría tenerlo en sarcomas, son las células CAR-T, ¿no? Lo que pasa que yo, por lo que he leído, las células CAR funcionan fenomenal en las leucemias y en algunos linfomas, fundamentalmente que son CD19 positivos, ¿no? Pero claro, en los sarcomas nos encontramos con problemas porque no solamente no hay antígenos de membrana específicos, aunque tenemos translocaciones específicas, están en el núcleo, no en la membrana. Y claro, pues además de eso tenemos el hecho de que los sarcomas son tumores sólidos, ¿no? Y hay que llegar hasta la célula tumoral, hay un estroma que es como una barrera probablemente y tal, ¿no? Entonces, ¿qué estrategias podríamos emplear, en tu opinión, África, para intentar hacer CAR-Ts en sarcomas? ¿Qué se te ocurre que se puede hacer? Muchas gracias por la pregunta y la presentación. Tienes toda la razón que no solo para los sarcomas, los CAR-T para tumores sólidos por ahora no están funcionando adecuadamente. O sea que no solamente algo característico en los sarcomas, sino que se está viendo que en otros tumores sólidos tampoco está funcionando. Yo creo que hay varios motivos. Por una parte, la terapia CAR está prácticamente empezando, es decir, se conoce muy bien ya frente a las leucemias CD19 y frente a linfomas. Se ha generado ya también uno frente a mieloma, pero queda muchísimo campo de estudio para poder ir mejorando y perfilando. Entonces, los dos elementos que tú decías son fundamentales. Uno, para que un linfocito T pueda reconocer un tumor, tiene que reconocer algo en la membrana, porque un linfocito no puede entrar dentro de la célula. Entonces, ese algo puede ser algún antígeno tumoral modificado, alguna mutación que esté expresando. Eso pasa, por ejemplo, con el cáncer de páncreas, que tiene una mutación en la posición en la proteína RAS, en una mutación muy concreta, y lo puede presentar y se puede reconocer como extraño. Entonces, primero tenemos que ver esto. Segundo, que los linfocitos puedan llegar. Hay determinados tumores que tienen mucho estroma y mucho microambiente tumoral que es, digamos, negativo para que las células entren. Y a veces las células entran, pero son linfocitos, por ejemplo, gamma delta, que son otro tipo de células, que lo que hacen es impedir que las verdaderas destructoras del tumor puedan llegar. ¿Cómo vamos a poder mejorar esto? Pues tenemos que ir trabajando en ese microambiente tumoral, conocerlo mejor, manejarlo, intentar evitar la inhibición. Seguramente va a haber que incluir terapias combinadas, no solo como ese ejemplo que yo ponía del balance de activar por una parte, pero también impedir la inhibición. Entonces, tenemos que actuar a distintos niveles. Uno, que el sistema inmunitario vea mejor el tumor, activar a las células e bloquear la inhibición.
conforme vayamos avanzando y vayamos trabajando, vamos a tener que ir con terapias combinadas. De hecho, en algunos tumores se está viendo que la terapia combinada está siendo eficaz. Por otra parte, se está trabajando bastante las células natural killer. No tenemos que pensar que solo las células T van a ser la solución a todo el problema. Las células NK tienen la ventaja de que no necesitan esa restricción a las moléculas de HLA, ¿no? que comentaba Claudia. Las células NK las podemos también dirigir mediante un receptor y en este campo hay ensayos clínicos, en concreto en sarcoma, utilizando células NK con receptores. Entonces, bueno, yo creo que queda todavía mucho camino, pero el mayor problema que tienen los sarcomas, y Claudia lo ha comentado muy bien, es que son 70 perros verdes, como ponía ahí. El sarcoma realmente son muchos cánceres diferentes. Y eso se ha visto también, por ejemplo, con las enfermedades autoinmunes, que hay una enorme variabilidad cuando se trabaja con la inmunoterapia y es porque hay muchas enfermedades autoinmunes diferentes. Entonces, yo creo que llegaremos y lograremos, y de hecho ya se ha visto, que determinados sarcomas que tienen determinadas mutaciones en una ruta concreta, un determinado tratamiento es eficaz. Entonces, yo creo que tenemos que avanzar en el conocimiento de los genes, en conocer las rutas de transcripción para intentar personalizar más el tratamiento, por lo menos en el diagnóstico y conocer qué tipo de tumor tiene el paciente. Y por otro, a lo mejor en vez de ir a terapias personalizadas, fijaros en este caso lo contrario, intentar buscar pues terapias como por ejemplo células NK heterólogas o elementos que pudieran ser más versátiles y que no fueran a lo mejor en esa parte tan personalizada. O sea que nos queda mucho camino, nos queda yo creo que mucho camino. Muchas gracias, África. He visto aquí en el chat que había algunas preguntas. Sí. Se las traslado, doctora. Vale. Me pregunta Bea, ¿para el cáncer metastásico los ensayos con interleukitinas es lo más novedoso? ¿Qué ensayos están vigentes con estas proteínas? Es una pregunta para la doctora Sí. África González. Bueno, también Claudia seguramente que lo puede contestar. Con respecto a las citoquinas, lo que se ha visto es que la interleuquina 2 produce bastante toxicidad y yo creo que es un ensayo que más ya se ha dejado. Hay ensayos con el interferón alfa, con algunos buenos resultados, que también la doctora Valverde los ha presentado. Pero la interleuquina 2 es muy, muy tóxica. Pero bueno, Claudia seguro que puede... Sí, como dices, es algo que, bueno, que se empezó a desarrollar en melanoma y en cáncer renal y tenías que tener una cama de UCI preparada por si acaso, con lo cual, claro, con la llegada de otros fármacos que son mucho más manejables, a pesar de lo que os he comentado, pues es algo que se ha dejado un poquito. Ahora diría que hay, o sea, el sarcomas ya no se está desarrollando eso, yo creo que en otras indicaciones hay alguna modificación de la interleuquina para intentar hacerla un poco más llevadera, pero no parece que esté yendo por ahí demasiado el campo. Luego también preguntaban del tema de los descansos en la inmunoterapia. Perdón si no lo he explicado bien, porque o sea, la inmunoterapia normalmente, ya decía, los PD-1 como el nivolumab, pembrolizumab, todos estos fármacos de los que hemos hablado son vía intravenosa y se ponen un poco como la quimioterapia, entre comillas, que se ponen como por tandas, es decir, no estás todos los días haciendo inmunoterapia, sino que te pones una dosis y depende del fármaco, pues hay que repetir las 3 semanas o las 4 incluso. Es decir, hay esos descansos. Perfecto, doctora. Tenemos otra pregunta para la doctora África González. En inmunoterapia con ANTI-PD1,
como por ejemplo el nivolumab, si el paciente da toxicidad, neuropatía periférica, por ejemplo, y se cambia a otro ANT-IPDI como Pembro, ¿cuál es la posibilidad de que vuelva a dar la misma toxicidad? ¿Qué ensayos hay con células, con células NK en sarcomas? ¿En qué centros se están dando? A ver, con respecto a la primera pregunta, los anticuerpos que bloquean la molécula del PD-1 pueden producir cierto grado de autoinmunidad. Por lo que comentábamos, como lo que estamos es impidiendo ese freno, puede haber algunas células autorreactivas que se pongan en marcha y que puedan dar problemas, como comentaba, pues a lo mejor diarreas y neurotoxicidad. Hay algunos, el dar otro anticuerpo, lo que se podría es, si hemos dado un anti-PD1, se podría dar un antiligando del PD1 y el efecto podría ser diferente. En cambio, si damos dos anticuerpos que están reconociendo la misma molécula, aunque uno pueda ser, por ejemplo, quimérico y otro pueda ser humanizado, bueno, podría darse el caso de que pudiéramos tener ese mismo efecto secundario o incluso otros. Yo aquí ahora mismo no tengo los datos de exactamente los efectos secundarios que tienen cada uno de los anticuerpos monoclonales, pero los que más efectos secundarios de autoinmunidad producen suelen ser los que frenan también a las células reguladoras y son los anti-CTLA4. Son los que más efectos secundarios de autoinmunidad producen. Y con respecto a los ensayos clínicos de células NK, hay una base de datos en la página web donde se pueden encontrar, poniendo los datos de qué ensayos hay en sarcomas con células NK, y esto está centralizado en Estados Unidos e indican a veces los distintos hospitales que hay en España, pero la doctora Valverde lo controla muchísimo más. La verdad es que en España yo no fui capaz de encontrar ninguno. De acuerdo. Doctora Valverde, en los ensayos de inmunoterapia en sarcoma, ¿por qué no hay descansos? Perdón, es que ya se la hicieron, la de los descansos, perdón. ¿Cuándo cree que se aprobará el primer tratamiento de inmunoterapia en sarcomas? ¿Qué tipo de fármacos está más avanzado para su aprobación en pacientes con sarcomas? Pues probablemente las TCRs, lo que comentábamos al final, los linfocitos T modificados, básicamente porque una de las cosas que miran las agencias es que tengas un test que prediga un poco qué pacientes van a responder. Entonces, claro, en este caso ya estás seleccionando muchísimo la población porque ya son los sarcomas sinovial, que tengan HLA compatible, que tengan la proteína, es decir, ya tienes un marcador que te dice qué pacientes seleccionar y eso normalmente pesa bastante, aparte de como habéis visto pues los resultados si se confirman mañana pues son bastante alentadores, con lo cual probablemente sea uno de los primeros fármacos en aprobarse, pero digo, con indicación restringida. Perfecto, doctora. Una última pregunta. Bueno, un amigo de Asarga desde Uruguay nos escribe: hablaron de inmunoterapia para sarcoma de Ewing. Él, bueno, quiere saber si hay algún avance en tema de... Sarcoma de Ewing, el problema que tiene es que tiene una translocación que es la típica de sarcoma de Ewing, que es definitoria, por decirlo así, no para el diagnóstico también. Y eso hace que sea un tumor con menos mutaciones añadidas, es decir, que ya con eso y poco más le basta para desarrollarse, con lo cual no lo hace una buena diana para la inmunoterapia, a no ser que seamos capaces en algún momento de tomar como diana justamente esa proteína que se forma de la translocación de este material genético, que a día de hoy, ya digo, hay un estudio que no es de inmunoterapia, sino que es de un tratamiento dirigido y ha sido el primero en 20 años que hemos sido capaces de hacer. Bueno, se ha abierto la veda. Bueno, poco a poco. Pues no quedan más preguntas a través del chat, voy a ver, pero... bueno, pregunta, ya la última, bueno, sería la penúltima. Sandra Patricia nos pregunta: en mi caso, liposarcoma retroperitoneal recurrente, ¿puedo acceder a la inmunoterapia? Gracias.
En general, el liposarcoma no ha demostrado ser especialmente sensible a la inmuno. Es decir, no es de los subtipos, que es una lástima porque es uno de los más frecuentes, con lo cual nos daría mucho avance para muchos pacientes, y sobre todo si hay alguno sería para el subtipo desdiferenciado, no para el bien diferenciado, que es la mayor parte de lo que encontramos dentro del peritoneo de entrada. De acuerdo. Pues vamos a finalizar este webinar. Dar las gracias, por supuesto, a las doctoras por sus excelentes ponencias, la doctora África González y a la doctora Claudia Valverde. Dar las gracias, por supuesto, a nuestro patrocinador, a la farmacéutica GSK, así como a los colaboradores ACIS, Serga, Farmamar, Call Center Sanitario. Comentar que, bueno, como dije al inicio, este webinar ha sido grabado para posteriormente difundirlo en nuestro canal de YouTube y que lo podáis ver también por allí. Por mi parte, nada más. Daros las gracias. Y bueno, desearos, doctora Valverde, que sé que mañana empieza el ASCO americano y que estás muy, muy enfocada y muy atareada con eso. Muchísimas gracias a todos los asistentes y buenas tardes. Gracias a vosotros. Muchas gracias.